El mapa era demasiado detallado para ser una invención, incluso tenía apellidos escritos en las puertas. Pero ese barrio nunca había existido. ¿Dónde te gustaría despertar? El sótano del archivo olía a polvo y cartón. El ventilador del techo no funcionaba, sus aspas solo temblaban perezosamente con la vibración de los pasos. Nina, pasante del Departamento Municipal de Planificación, había bajado allí por encargo de su supervisor. Encontrar un viejo esquema de desagüe perdido en la sección Proyectos no aprobados para ejecución. La caja resultó más pesada de lo que esperaba. Las asas metálicas se le clavaban en las palmas. En la tapa, una inscripción desvaída, escrita a mano. 1961-1970. Rechazado. Colocó la caja sobre la mesa, la abrió y empezó a revisar carpetas con planos quebradizos. Autopistas, calderas, tratamiento de aguas residuales. Todo aburrido y muerto. Y entonces, un solo mapa, cuidadosamente doblado en 4. Papel vegetal fino, casi translúcido. Un barrio que no reconocía. Ningún nombre ni topografía coincidía con ninguna zona de la ciudad. Pero el nivel de detalle era inquietante. Árboles diminutos marcados con puntos verdes, senderos peatonales en líneas punteadas. Y lo más llamativo, sobre cada casa, apellidos escritos a mano, vivos, Corrientes, Gómez, Álvarez, Mason. Junto a la escuela, Profesor Eddie. En la panadería, Rose e hijos. Nina frunció el ceño. Al principio pensó que sería algún proyecto estudiantil, pero en una esquina había un sello con tinta. Conrad Vail, Departamento de Diseño Futuro. Fecha, junio de 1964. En la parte inferior izquierda, una anotación desvaída. Proyecto rechazado, no se ajusta a los criterios del desarrollo urbano. No vio de inmediato la segunda hoja, pegada con cinta adhesiva. Una tabla, fechas, direcciones, nombres. La misma letra. Y al lado, frases breves. Pidió que las ventanas dieran al amanecer. Soñaba con un patio sin coches. Decía que le gustaría sentarse con un libro junto a una fuente. Nina pasó el dedo por las anotaciones, como si fuesen huellas de voces. Y entendió. Aquello no era solo un mapa. Era el intento de alguien por escuchar a toda una ciudad. Tom sostenía el mapa con ambas manos, como un documento frágil de una época que no existió. Trabajaba en el Departamento de Análisis Urbano, un joven con voz suave y la espalda demasiado recta para parecer veterano. Normalmente se ocupaba de tareas rutinarias: generar mapas térmicos, verificar índices de zonas, contar árboles por metro cuadrado. Pero ese día se había quedado en el archivo por culpa de Nina. Miró el mapa y sintió un cosquilleo extraño, como si le recordara algo olvidado. Toda su infancia había transcurrido en un bloque gris de 9 plantas. Desde la ventana solo se veía concreto y más ventanas. Ni un solo árbol. Ninguna calle por la que deseara volver a caminar. En ese mapa todo era distinto. Líneas curvas, formas suaves, calidez en los detalles. Pensó, si de niño hubiera tenido una calle así, tal vez sería otro tipo de arquitecto. «Mira aquí», dijo Nina, señalando una zona con casas rectangulares bien alineadas. «Aquí pone calle Paisley. ¿La has oído alguna vez?» Tom negó con la cabeza. Ni en la base de datos de direcciones ni en los mapas antiguos existía esa calle. Pero en el plano había casas con números y apellidos. Tecleó algunos en el registro de población. Espera, Oliver Gray, existe, pero vivía en Berkeley Road hace unos 20 años. Comprobaron 3 más. Uno de ellos, Armando Cruz, realmente había vivido en la ciudad. Al otro extremo, en 1987. Las coincidencias eran demasiado exactas para ser casualidad. «¿Pero cómo?», susurró Nina. «Estas personas vivieron en épocas distintas, en lugares distintos. ¿Por qué aparecen aquí como si hubieran sido vecinos?» Imprimieron la lista completa de nombres que aparecían en el mapa y siguieron las pistas. La primera a la que encontraron fue una mujer mayor llamada Marjorie Ellis. En el mapa, su nombre aparecía junto a la inscripción Casa junto al Arce. «Sí, ese es mi nombre»,
dijo ella, mirando el mapa con una lupa. Pero nunca viví en ese barrio. Aunque se detuvo. ¡Qué curioso! Soñé con una casa así. Incluso la llamaba así, la casa junto al arce. Pero solo existía en mi cabeza. Nina apartó la vista por un segundo. Entre las frases escritas al reverso del mapa, había una que decía, «Ventanas al amanecer». Y en ese momento recordó cómo su madre ponía el despertador a las 6:10, no porque hubiera que levantarse, sino para alcanzar la luz de la mañana cuando tocaba el marco. Vivían solas en un estudio entonces, pero ese minuto de luz hacía el día más grande. Tom y Nina se miraron. El mapa no era solo un plano. De algún modo parecía saber lo que cada uno deseaba, incluso si nunca lo habían dicho en voz alta. El nombre Conrad Vale no figuraba en ninguna base de datos actual del departamento, ni en la lista de empleados, ni en el registro de proyectos. Pero cuando Tom fue al área de personal del edificio antiguo, la encargada, una mujer de cabello plateado y archivadores apilados como muros, levantó la vista. ¿Vale? Sí, hubo uno. En el 63. Un tipo raro. Siempre iba con una grabadora. Lo llamaban el coleccionista de voces. Consiguieron permiso para acceder al archivo profundo. Sala 12B. Armarios metálicos con etiquetas desgastadas y olor a moho. Dentro, carpetas gruesas con planos, esquemas y cintas de cassette. En una de las cintas había una etiqueta. Escuchar solo si importa. Conrad Vale. Tom la insertó en un viejo reproductor. Zumbido de la cinta, un clic y una voz. Si pudieras elegir, ¿cómo sería tu patio? Sin coches y con un banco como el de mi abuela, ¿sabe? De madera, bajo el cerezo. Tom se detuvo un segundo. El tono, la entonación, le recordaban a la voz de su padre. Él también solía hablar de ese banco. Lo mencionaba por las noches, con las manos en los bolsillos, mirando por la ventana. Pero nunca llegó a construirlo. Segunda grabación. ¿Y usted, señora Ellis? Me gustaría que las ventanas dieran al este, para que el sol de la mañana iluminara el libro, no en la cara, un poco de lado. Nina escuchaba conteniendo el aliento. Lo primero que pensó fue, para esto estudió urbanismo. No por los planos ni los códigos, simplemente porque siempre quiso saber cómo se crean los lugares que se sienten, porque a ella siempre le faltaron. Ninguna de sus mudanzas de niña le dejó la sensación de «aquí es mi hogar». No eran entrevistas formales, eran conversaciones íntimas, como si Vale simplemente se sentara al lado y preguntara «¿Cómo te gustaría vivir si pudieras?». En otra carpeta, bocetos. Parques, barrios residenciales, extrañamente acogedores en su sencillez, sin anuncios, con edificios bajos y senderos estrechos. Al lado de cada diseño, anotaciones. Basado en conversación con RK, sueño del teniente M. En la parte inferior de la carpeta, un apunte a lápiz. Proyecto imposible. Una ciudad no puede ser así. Las personas no coordinan sus sueños. Tom cerró la carpeta. Él no quería construir casas, quería reunir esperanza. Nina tardó en responder. Y tal vez aún está aquí, solo que el polvo impide verla. Esa noche volvieron al archivo. Tom colocó el reproductor de cintas sobre la mesa, junto a un cuaderno y 3 casetes con etiquetas: privado, no clasificado y simplemente sueños. El reproductor hizo clic y la cinta empezó a sonar. Si existieran unos escalones donde simplemente sentarse sin tener que subir. ¿Cómo dice? No sé, solo sentarse, no como en el metro, no esperando, como si estuvieras en casa, aunque estés afuera. Tom anotaba frases. Nina estudiaba el plano. Vale no dibujaba edificios, dibujaba gestos. El ángulo de un banco bajo un árbol, una escalinata de 3 peldaños con un borde ancho, una banca en la biblioteca desde donde se ve una ventana, y un rincón con luz, para quien quiere estar solo pero no en la oscuridad.
Él no diseñaba espacios, susurró Nina. Diseñaba una sensación, la certeza de que hay un lugar para ti, aunque no digas nada. Descubrieron un fajo con la inscripción, distribución de voces. Una tabla, quién dijo qué, cuántas veces se repetían los temas. Luz, silencio, posibilidad de no correr, niños cerca, ventanas que nadie mira desde fuera. Es un censo de sueños, dijo Tom. Buscaba patrones, como si quisiera demostrar que compartimos algo. En los planos, el barrio formaba un semicírculo. En el centro, un jardín comunitario. Alrededor, edificios de no más de 3 pisos. En planta baja, cafés, biblioteca, talleres. En los pisos superiores, viviendas, casi sin coches. Vale no firmaba el proyecto como autor, solo una nota en la esquina. Basado en relatos orales de habitantes de la ciudad, con agradecimiento por su confianza. Se miraron. Nadie aprobaría esto, dijo Tom. Demasiado personal, demasiado callado. Pero real, respondió Nina. Y tal vez eso es lo que asusta. Afuera ya era de noche, pero en el mapa las farolas seguían encendidas, dibujadas con lápiz amarillo, como si alguien esperara que las encontraran. Lo encontraron por casualidad, en una pequeña plaza junto al viejo edificio de la universidad. Un anciano de cejas blancas y espesas alimentaba palomas, esparciendo migas desde una bolsa de papel. En el banco junto a él, un libro con separador, La arquitectura como invitación. «Disculpe», dijo Tom acercándose, «¿usted es Arthur Landon?» El hombre asintió sin alzar la vista. «Encontramos un mapa. Usted figura allí como residente de un barrio que no existe. Puede sonar raro, pero...» «Paisley Green», interrumpió Arthur. Finalmente levantó los ojos. «Lo recuerdo. Un joven me pidió que describiera un día ideal. Pensé, bueno, ¿por qué no? Le dije, el día empieza en una casa con terraza. Salgo, hay silencio, huele a pan, ni un coche, un kiosco en la esquina y un árbol, grande pero que no tape el cielo». «¿No sabía que lo había grabado?», preguntó Nina. «No, y tampoco pensé que a alguien le importara. Solo escuchaba, de verdad. Y yo estaba cansado. Todo me parecía provisional. Y de repente alguien pregunta no ¿en qué trabaja usted?, sino ¿cómo le gustaría vivir?». Arthur hizo una pausa, luego añadió, «A veces imaginaba que ese barrio realmente existía, en las afueras o en el futuro, y que si caminaba lo suficiente, llegaría». Nina sacó el mapa. Arthur pasó el dedo por una curva familiar. «Aquí pedí una escalera. Recuerdo que me preguntó, ¿cuántos peldaños?». Le respondí, 3, para que un niño se siente y le cuelguen los pies. «¿Usted fue el primero en describir ese lugar?». «No, él escuchaba a todos, ancianos, estudiantes, tenderos, enfermeros, y a cada uno le preguntaba como si su opinión fuera lo más valioso del mundo». Los 3 se quedaron en silencio. La plaza era común, pero en ese silencio surgió la sensación de que algo, alguna vez dicho en voz alta, aún puede perdurar, si alguien lo escribió. El primer paso fue el parque. No porque fuera más fácil, sino porque casi todos en las grabaciones de Vale empezaban por ahí. Pero antes de que algo se moviera, hubo una sala. Sala de reuniones, sillas grises, luz amarilla, martes tedioso. «El proyecto no está en la agenda», dijo el secretario sin mirar a los ojos. «¿Por qué?», preguntó Tom, tranquilo. «No hay departamento que lo asuma, y no hay partida presupuestaria». Un arquitecto al otro lado de la mesa sonrió con sorna. «Suena bonito, pero ¿quién lo va a financiar?». Silencio. Uno de los subdirectores preguntó, «¿Es una iniciativa artística o algo de psicogeografía?». No discutieron, solo repitieron, como un mantra, frases ajenas. Un banco donde no hace falta hablar. Un patio sin coches para no temer por los niños. Escalones que no llevan a ningún lado, pero en los que dan ganas de sentarse. El proyecto fue admitido en el Foro Ciudadano, sin garantías, sin presupuesto. Al principio no les creyeron. Luego, algunos empezaron a escuchar. No todos.
¿Esto es nostalgia?, preguntó alguien. ¿Y si rompen el banco o lo prenden fuego? La gente no quería creer que un banco bajo un arce podía ser serio, que unos escalones sin función no eran un error, sino una elección. Llamaron al proyecto El Regreso del Sueño, no como eslogan, sino como invitación. Eligieron el primer terreno en un barrio viejo, donde hacía años que no se construía nada. Allí había un aparcamiento. Lo quitaron. Dejaron el arce. Añadieron un sendero de ladrillos, ligeramente irregular, como en las notas. Banco sin respaldo, una escalera de 3 peldaños, y farolas como las que dibujó Vale, de luz cálida y suave. La inauguración fue discreta, sin cintas, sin micrófonos, sin prensa. Pero al segundo día, alguien ya leía junto al arce. Un niño sentado en el escalón, balanceando los pies. Un anciano sintonizaba la radio en el banco, sonriendo como si supiera por qué estaba allí. Un arce no sobrevivió. Alguien aún aparcaba sobre el sendero. Pero la gente lo notaba, hablaban de ello, y eso significaba que algo funcionaba. Nina observaba desde un rincón y murmuraba: «Está vivo, sin carteles ni discursos, solo porque alguien una vez lo imaginó». Tom sacó la vieja copia del mapa. En el lugar del parque nuevo decía: «Plaza del Silencio Matinal, a petición de 3 personas». Sonrió. Parece que hemos empezado la ciudad que no existía. Y tal vez, en esa ciudad, la gente deje de decir «eso no se puede», porque alguien ya una vez se atrevió a preguntar: «¿Cómo te gustaría vivir?». El banco estaba bajo la sombra de aquel mismo arce. No figuraba en los planos oficiales. Ninguna comisión lo había aprobado. Simplemente apareció, construido con tablones donados por algún vecino, y una placa clavada en silencio en la madrugada. En la placa estaba grabado: «Conrad Vale, arquitecto de lo imposible». Sin cargos, sin fechas, solo un nombre y el reconocimiento de aquello que no existía hasta que alguien eligió creer. Nina venía aquí los fines de semana, a veces con un termo, a veces con su cuaderno. Observaba cómo el lugar respiraba, cómo los niños trepaban las barandas, cómo los adolescentes jugaban ajedrez en los escalones, cómo los ancianos se sentaban en penumbra y sonreían a los que pasaban. Nadie tenía prisa, y nadie estorbaba a quien deseaba estar solo. A veces el banco estaba vacío, a veces alguien dormía sobre él, pero por la mañana siempre venía alguien con un libro, y todo comenzaba de nuevo. Un día, un niño de unos 8 años se sentó a su lado. Preguntó: «¿Por qué este banco no es como los demás?». Nina pensó un momento y respondió: «Porque lo imaginaron personas que alguna vez soñaron, y alguien lo escribió todo». El niño asintió, como si entendiera, y de pronto dijo: «¿Entonces es un banco de la memoria?». Ella sonrió: «De un sueño, y luego de una acción». Él se levantó y corrió hacia sus amigos, y solo quedó el silencio, en el que las palabras de Vale resonaban sin grabación, como un eco guardado en los árboles, en los escalones, en las sombras. No se hicieron más copias del mapa. Solo quedó una, con una mancha de café, con una línea a lápiz trazada por la voz de otro. Ya no se estudiaba, se abría como una ventana. Y en el nuevo proyecto, en el borde de la mesa entre los planos, había una hoja en blanco, sin títulos, sin marcos, solo una palabra: sueños. Y eso bastaba para que alguien se detuviera y pensara, no en el futuro, sino en sí mismo.